tal, gente? Una vez más por acá. En esta ocasión quería aprovechar para mostrarles algo por acá que me llegó. Algunos lo reconocerán, otros no. Esto es un cartucho de bloqueo de los amortiguadores. Entonces, ¿qué les quiero comentar? Comentar cómo conservar la vida útil, hacer que duren más, algunos cuidados, cuánto dura y cositas así. En este ya murió, así que ahí les va el video. Muchos tipos de bloqueo. Este que bajamos, incluso la bajamos hace 2 días. Creo, si tengo el video, por acá por arribita les muestro el video de la vez que lo instalé. Incluso es de uno de los videos que he montado instalando un amortiguador. Entonces, ese amortiguador duró alrededor de 1 año, si no estoy mal, 1 año y algo. Entonces, ¿qué le pasó? Se dañó aquí el bloqueo, el sistema de bloqueo ya no funciona, que es la perilla donde sabe que uno presiona o gira, entonces ya dejó de funcionar, botó todo el líquido. Una vez que el bloqueo se daña, no hay forma de repararlo porque él no tiene forma de desarmar, no es hidráulico como las llegadas más altas que se pueden conseguir todos los repuestos y todas esas cositas. Por acá tengo otro, este es de una bicicleta GW, este es de una GW, no recuerdo el nombre bien, pero ¿cómo funciona? Esto aquí, uno presiona la perilla se encarga de jalar el cable jala, cuando el cable jala, presiona. Siempre están así, esto presiona, cuando él presiona, él comprime todos los gases, los líquidos internamente, y una vez que ya está comprimido, no deja que amortigue, él bloquea, tanto bloquea aquí, y en este en especial, trae aquí un regulador de rebote. Estas GW si no lo traen, Suntor, estas GW si no lo traen, entonces esta trae solamente bloqueo. Esta bloqueo por acá arriba y vean, se quedó rígida. Una vez que se quedó rígida, toca sacarla de la bicicleta para que del tenedor del amortiguador, para que el amortiguador al menos pueda amortiguar. Una vez que la retiramos, ahí sí el amortiguador vuelve a su funcionamiento normal, que es la vida útil del bloqueo. ¿Cómo hacer que este bloqueo dure un poquito más? Porque ellos normalmente tienden a fallar muy rápido. En lo personal, en la que yo he arreglado, la que me ha tocado a mí, falla muy rápido. ¿Pero por qué? Porque la gente cuando usa el bloqueo, al menos este aquí es manual, sea manual o sea al hombro, como esta va el manubrio, la gente lo usa el sistema, lo bloquea y se le olvida. Una vez que usted se le olvida que esto está bloqueado, él está haciendo una presión por dentro, todo esto está comprimido, toda esa presión que genera allá adentro va a durar días, va a durar semanas y va a durar un buen rato, aunque va a durar un buen rato, porque toda la presión que tiene allá adentro en algún momento va a ceder. Cuando ya cede es donde bota todo el líquido. Entonces, procurar dejarla siempre desactivado el bloqueo. Siempre desactivado el bloqueo. Si van a coger una loma o van a hacer una ruta que es solo pavimento, ahí sí, bloqueo, pavimento. No en trocha ni una trocha tapada que es recta, no. Ahí siempre necesitamos que eso amortigue. Entonces esto solamente se usa por si están en carretera pavimentada o si hay una loma también. Solamente esas dos, carretera o loma. Ahí sí pueden usar el bloqueo. Del resto, ténganlo ahí fijo, sin bloquear, para conservar la vida. Entonces, ¿por qué se daña? Como les expliqué ahora, se daña porque lo dejan bloqueado y se le olvida. Entonces, ¿qué pasa cuando lo dejan ¿qué pasa aparte de que lo dejen bloqueado y se le olvide? La otra cosa es que si ustedes están andando en trocha y lo tienen bloqueado, ni cuando él agarra una piedra, agarra un hueco, él va a tirar a amortiguar. Entonces ese golpe brusco lo que hace es maltratar los componentes internos.
ustedes van normal en la trocha con la suspensión bloqueada. Cuando el anaco en un hueco, entonces ¿qué va a hacer? Él va a presionar. Cuando él presione y sienta que está el bloqueo, él va a escupir todo el aceite que tenga, porque la fuerza que genera es mayor. Entonces, ¿qué pasa ahí? Toca cambiarlo. Entonces normalmente se daña solamente por esas dos cuestiones. Una, se les olvida desbloquearlo, y la segunda, lo bloquean andando en trocha, y eso hace que en algún golpe muera el bloqueo. Cuando él muere, como les decía ahorita, toca sacarlo, toca retirarlo y darlo que se termina acá el amortiguador. O también está la opción de mandarlo a comprar. En esta ocasión se mandó a comprar, costó 220 mil pesos. Entonces se tuvo que comprar. Esto se puede comprar, se puede reparar, pero si ustedes no tienen cuidado, van a estar cambiándole esto al menos de 1 a 2 veces al año, si no tienen pues los cuidados que les dije anteriormente. Entonces ahí les dejo pues para que lo tengan en cuenta. Todo, gente, no olviden que cualquier detalle, cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer por aquí en los comentarios. Siempre estoy pendiente, y si de pronto me demoro un poquito porque a veces tengo mucho trabajo acá en el almacén, entonces no olviden preguntar de todas maneras. Siempre voy a estar pendiente. Gracias a todos por el apoyo, gracias por toda esa gente que me sigue, está siguiendo el canal, siempre he apoyado desde que empezamos. Así que gracias por todo. Saludos.